Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy concluimos el ciclo de conferencias virtuales Las artes visuales en Santiago del Estero, que durante todos los martes del mes de septiembre fueron organizadas por el Centro Cultural del Bicentenario y el Museo de Bellas Artes Ramón Gómez Cornet. La disertación de hoy estará referida a Mercado del Arte, a cargo de María Rocha y María Inés Hamann. María Inés es egresada como profesora de pintura en la Academia de Bellas Artes Juan Chaparí, desempeñó la docencia de artes en escuelas e institutos del medio, participó en exposiciones colectivas, eventos artísticos, culturales, obteniendo premios y distinciones por su labor. En la actualidad, dirige la Galería Cronos de Arte y Diseño. Bienvenida, María Inés, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, encantada de recibir la invitación del Centro Cultural del Bicentenario para este ciclo de charlas que en el mes de septiembre, el mes de las artes, el mes de la primavera, el mes de lo hermoso. Yo quiero referirme un poco, un panorama, pintar un panorama de evocación de lo que es llamado arte. El mercado de arte es un concepto económico y artístico que designa al conjunto de agentes individuales e instituciones que se dedican a la explotación comercial del arte y que como mercado fija precios a los productos artísticos y las obras de arte. En cuanto a las subastas de arte, se realizan las casas especializadas, como por ejemplo Sotheby's o Christie, etcétera, que son generalmente en otros continentes, donde opera el libre juego de oferta y demanda. En el caso de las galerías de arte y los marchands, que son los mediadores, también a través del mecenazgo o el patrocinio se interviene económicamente en la obra de arte. En el Santiago del Estero es pionera en una ley de mecenazgo que propicia justamente esta oferta. Vamos a hacer una breve síntesis de lo que significa de la historia del mercado de arte. Perdón. Bien. Perdón que, bueno, la tecnología es espectacular realmente porque de otra manera no hubiéramos podido estar cerca y estar, así que bueno, les agradezco, disculpen algunos errores. Hablamos de los orígenes prácticamente desde la Edad Media, donde los artistas estaban incluidos en gremios de las artesanías y oficios y recibían los encargos de un cliente, por lo cual era la forma habitual de la transacción comercial. El aumento del prestigio social del artista llega a partir del Renacimiento italiano, cuando el rol del artista es considerado por
Ya se está volviendo a conectar la disertante. Vamos a esperar unos minutitos, por favor. Tiene algunos problemitas de conexión, pero está esperando poder conectarse un segundito. Marta, tienes el micrófono desactivado, me parece. Desactivar. Ahí está. Continúa. ¿Está todo ok? Bueno, como les decía, a partir del Renacimiento y sobre todo Venecia, Florencia y Roma tuvieron activos mercados artísticos desde el siglo XV. Y fuera de Italia se destacan las ciudades flamencas de los Países Bajos, donde había un mercado organizado y se realizaban subastas públicas y donde el comercio tenía gran importancia. Ustedes saben que en esa época, sobre todo el comercio en Flandes y en los Países Bajos, era muy importante y tenían muchísimos recursos económicos. Entonces, una forma de mostrar o de tentar justamente ese poderío económico era a través del arte. Y ahí es donde aparecen los artistas tan importantes como Vermeer, Van Eyck y toda la corriente del arte flamenco. Más adelante, en el siglo XIX, sobre todo en los salones parisinos de arte oficiales y los salones de los rechazados, entre los cuales se incluyó a Van Gogh en su exposición, exponían sus obras al público y a la prensa especializada en periódicos y revistas. Para garantizar el valor artístico y económico de una obra, aparece también la figura empresarial del marchand o mediador, en apoyo a artistas jóvenes, como Picasso, Van Gogh, Matisse, etc. Aquí vemos estas imágenes el ejemplo que pongo es la obra de Picasso, que en realidad no vendió más que una sola obra en su vida, a pesar de tener muchísimas, y cómo es a través del tiempo, cómo se fue valorizando su obra y fue vendida por $82 millones en el año 94. En este caso, un autorretrato que tiene varios, porque él también sabemos que le costaba muchísimo conseguir modelos, no tenía fondos, salvo la ayuda que recibía de su hermano Teo, que era también su galerista, y bueno, este autorretrato fue subastado por $71,5 millones. En este caso, el paisaje comprado también por $66 millones. Bueno, Pablo Picasso fue uno de los jóvenes emprendedores, artistas en esa época, en el siglo XIX, y comenzó su carrera en Francia. Aquí vemos una estadística que más o menos hay 14.500 casas de subasta de arte en el mundo, alrededor de 300.000 galerías y anticuarios, más de 3 millones de personas que trabajan en el sector, con 52.000 artistas activos en general, con 260 ferias que comercializan alrededor de $15.000 millones. 5.400 millones son las tiendas virtuales, casi el 8% de facturación total. 11.000 millones de dólares recaudaron entre tres galerías más famosas, Christie's, Sotheby's y Phillips. Así que vemos que en realidad el mercado del arte tiene un gran movimiento, tiene una gran presencia,
sobre todo en el continente europeo, americano y en Latinoamérica también. Entre la que se destaca en orden de importancia es sobre todo es Brasil. Argentina también tiene un mercado de arte que se realiza a través de galerías de arte como Rubens Sacar, Vermeer, etc. Y de ferias de arte como Arteba, que es la más conocida, Bada, etcétera, donde el público entra en contacto con el arte y sus obras y con el artista. El arte argentino es de gran calidad y personalidad. A nivel global se venden, aquí vemos una imagen de Arteba, donde concurren miles de personas durante 4 días que se realiza la feria. Esta es otra imagen donde hay libros de artistas. En las obras más, las que mejor ingreso tuvieron, o mejor precio de venta, son las de Antonio Berni y Jorge de la Vega, que creo que se subastó por $1 millón el año pasado, hace 2 años. Bueno, en general, como vemos, la Argentina tiene gran movimiento. Quiero referirme ahora un poquito a la historia en Santiago del Estero. En Santiago del Estero tenemos los primeros artistas, algunos de formación autodidacta, otros de formación académica, que a partir de la década del 30 y 40 generaron un movimiento artístico. En el caso en el año 1970, por ejemplo, en Santiago del Estero tiene mayor impulso en la actividad artística a través de inauguración de la Galería Cronos por iniciativa de Marta Cartier, que era mi madre, con el fin de dar visibilidad a los artistas santiagueños, como don Roberto Delgado, don Absalón Argañarás, don Alfredo Goña, don Carlos Sánchez Gramajo, Olga Correa, que ha sido mi profesor y una excelente amiga, y jóvenes artistas que comienzan su camino del arte como Ricardo y Rafael Taurino. Hace 2 años, por iniciativa también, junto con mi hija, y como en el fin de continuar un legado, reabrimos la Galería Cronos de Arte y Diseño para difundir justamente la obra de artistas santiagueños y difundir las nuevas expresiones y las nuevas generaciones del arte. En estos, a raíz de esta situación que abarca a todo el mundo, se decidió, por haber estado cerrados casi 2 meses, se decidió también abrir el sistema de venta del e-commerce o con venta online para que las obras estén disponibles en un sitio web, lo cual redunda en mayor difusión y llega a diferentes países, con el fin de visibilizar realmente la labor de los artistas. ¿Por qué digo esto? Porque realmente lo que se necesita es esa conexión. Si bien la visualización de la obra es directa, la apreciación y la venta y la compra de la transacción generalmente es en forma directa. Ahora se han abierto estos canales digitales que ayudan muchísimo porque permite llegar a otros mercados y a otros lugares. Así que creo que es un modo de ver el arte de otra manera, lugares que no podemos asistir, podemos ver artistas de otros países y de otros continentes, podemos apreciar su obra, así que me parece que es una buena alternativa para seguir conectados con el mundo del arte y con el mercado de arte, que realmente es importante porque mueve también la economía del lugar, de la localidad, del país y del mundo. Y vemos cómo las obras llegan a ser valoradas de forma inquietante. Así que me parece que ese es el objetivo, esa es la forma de ver, es la forma de estar cerca, a pesar de estar distanciados a través de la situación global. Pero bueno, el e-commerce es una nueva alternativa para el futuro.
es lo que considero. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por su disertación. Ahora le vamos a dar lugar a María. María Rocha es artista visual y docente. Estudió en la Academia de Bellas Artes y luego en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Realiza y participa de diversas muestras individuales y colectivas en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Sao Paulo, Brasil, Asunción de Paraguay y Nueva York. Ha obtenido premios y becas para la realización de proyectos y participado en ferias de arte contemporáneo a nivel nacional y a nivel internacional. En el Fondo Nacional de las Artes, Fondo de Desarrollar, Fondo en Obra Arteva, entre otros. Actualmente gestiona Mantera Galería, proyecto que tiene por finalidad estimular y visibilizar la escena del arte en Santiago del Estero. Les recordamos que las preguntas las pueden hacer en el chat, aquí en el Zoom, y también los que nos están viendo por el Facebook. Ahora les cedo la palabra a Marta. Buenas tardes, Marta. Bueno, soy María. María, perdón, María. ¿Qué tal? Veo caras amigas y eso me pone muy feliz. Primero voy a mostrar 25 segundos de lo que yo creo que puede ser una rápida mirada hacia lo que es Mantera Galería. Perdón, la voy a volver a pasar un segundito. Bueno, les voy contando. Mi nombre, como decía recién Ana Nájar, y gracias por la presentación, mi nombre es María Rocha, soy artista visual, docente, soy nacida, criada y residente en la ciudad de La Banda y actualmente agito, gestiono, dirijo Mantera Galería. Antes que nada quiero agradecer la invitación a este conversatorio, muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir este diálogo con Marta Hamann y su proyecto Cronos Galería. También quiero hacer una apreciación personal en cuanto a que estamos frente a estos proyectos. En estos proyectos estamos al frente de dos mujeres y que hoy podamos estar hablando sobre el mercado del arte desde nuestras perspectivas es, bueno, para mí es grandioso. Y sobre todo quiero decir que desde mi posición como artista es considerarme una trabajadora del arte. Y cuando digo trabajadora, estoy hablando de que sí trabajo para que se reconozcan nuestros derechos sociales, económicos y culturales. Y también poder plantear desde la otra feminista, desde la otra perspectiva que ilumina mis prácticas, que es el feminismo. Sin esta dimensión, en mi existencia hubiese sido imposible construir las bases que sostienen el proyecto que ahora les voy a contar. Vengo de una academia de Bellas Artes, ¿sí? Luego mi estudio ha sido en Tucumán, ahí es donde me he formado en esto que es lo que entiendo como arte, que está muy relacionado a lo contemporáneo. De hecho, es el circuito que conozco y transito desde mis prácticas artísticas y también desde mi pensamiento y desde mi cultura. Hablo entonces del proyecto Mantera
Y quiero hacer dos preguntas para que las vayamos pensando, es como tirarlas así, tirarlas al conversatorio, y es para invitar a pensar, ¿no? Y también a replantearnos y preguntarnos, ¿por dónde circula el arte? Es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿dónde está el dinero para los artistas? Mantera Galería está pensada como un espacio de arte contemporáneo, disidente, casi de supervivencias y sobrevivencias. Este último sentido de la supervivencia está expresado en el lugar físico, que también es metafórico, donde se ubica la galería. En el mapa geográfico, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro territorio? Y nosotras estamos en la Feria Municipal de la Banda, sobre la calle 25 de Mayo y Alem, situada en el predio de Ferrocarril Mitre que une Tucumán con Buenos Aires. La característica de la banda, y por lo que veo, hay muchos bandeños, hay santiagueños que alguna vez habrán cruzado el puente y habrán venido a la banda, pero también hay gente que no es de aquí y quisiera mínimamente contarles mínimas características de la banda. Es una ciudad urbana y a la vez rural. Esto habla de los cruces dicotómicos entre las aportaciones modernas en convivencia con un campesinado muy cercano y muy próximo. Aquí me detengo un segundo para contarles que yo trabajo en una escuela primaria a 10 kilómetros de la banda, que se llama Estación Simbolar, de la localidad. Soy docente de educación plástica, y para llegar a mi escuela tomo un colectivo que justamente se lo espera al costado de la feria. Entonces mi observación es muy cercana, y es muy cercana en cuanto a las distancias y también a mi realidad, a mi cotidiano, a mis prácticas, y esto me lleva a descubrir que en ese lugar es donde se mueven las economías populares y que están sostenidas básicamente y mayoritariamente por las mujeres. Y entonces ahí encuentro la respuesta a la pregunta, ¿dónde está el dinero para los artistas? La banda, en su totalidad, que es un 70% de la población local, es campesina, vuelvo a decir, obviamente que es rural, y con el proyecto queremos que de alguna manera lo que hacemos también es nombrar sus formas, sus gestos, sus modos, los nombramos como contorno, como límite, pero también como una centralidad en la composición de nuestro territorio, en la composición de nuestra galería. En esos bordes se cose la feria, que está conformada por vendedores ambulantes, que en su mayoría son mujeres, reitero esto porque no es menor este detalle, que se van estableciendo luego de tomar un predio ferial allá a principios del 2000, 2001, cuando la situación económica era brava y muy jodida. Entonces, la mayoría de la gente que tenía algo que hacer un trueque o vender, tomaba este espacio para hacerlo. Poner en diálogo esta saladita de la banda, un espacio feriante, sinónimo de trabajo precarizado, circulando en los márgenes de la ilegalidad, obviamente, despachando en negro, abasteciendo sin boleta, es como un paralelismo, y reflexionaba sobre estas prácticas que son muy parecidas y son inherentes a lo social, a lo económico y a lo cultural de un artista. Las búsquedas de comercialización de un objeto artístico en este territorio, ya de por sí periférico, nos cuestiona, nos interpela constantemente acerca de la relación dinero-arte. Permiso. El arte contemporáneo, que es un poco lo que habíamos planteado con Marta, ¿no? Es hacer como estas diferenciaciones de los tiempos y de los modos y de las formas. Yo básicamente conozco y practico la contemporaneidad en el arte, y es así que les cuento que siempre ha existido
porque lo contemporáneo ha nacido desde un dispositivo llamado, bueno, los white cubes, que tendrían que ser los cubos blancos, estos impecables, perfectos, en los que cuando entramos ya vamos predispuestos a saber que hay una obra de arte. Apenas entramos e ingresamos a esos espacios. La luz, las disposiciones, los espacios limpios, impecables, la iluminación totalmente focalizada en los objetos para ser vistos y distinguidos como tal, nos van indicando y nos van diciendo esto es arte. Cuando entramos a esos espacios, sabemos entonces que nos vamos a encontrar con esos objetos artísticos. El contorno le da sentido a esas partes que señalan con precisión qué mirar y en dónde detener la mirada y cómo vamos a determinar que eso es arte. Pero ¿qué pasa cuando no es tan limpio, tan prolijo y tan claro? La lectura entonces se vuelve difícil y a los que antes se definía fácilmente como arte, ahora queda en duda. Y en esa incertidumbre es donde Mantera separa política y poéticamente, para pensar en qué otras formas son posibles el arte. Entonces pensamos que la fiesta, la juntada, los encuentros, las comidas, la cerveceada, la juntada, las charlas, los eventos, las acciones, también son espacios válidos para ese otro público que no accede a estos cubos blancos. Entonces nos preguntábamos también cuáles son las voces que legitiman la pertenencia o no al campo de lo estético, desde dónde nos enunciamos los artistas que queremos crear un arte contrahegemónico, también una contrahegemonía a ese cubo y a esa presencialidad de lo impecable y tal vez inaccesible para nosotros. Y en ese sentido, también preguntar cuáles son y cómo queremos que sean las realidades del arte, las relaciones del arte con el mercado. Muchas de estas preguntas todavía me las sigo haciendo y a manera de respuestas tengo algunas certezas porque las he transitado, digamos, en el camino de mi trayectoria artística y quiero compartirlas. Con Mantera hemos participado, por ejemplo, en la Feria del Mercado de Arte Contemporáneo en el 2018 y el 2019. Pero también quiero contarles que en el 17 aplicamos a la convocatoria de selección de galerías y no entramos, quedamos afuera. Pero 2 años después, o sea, el año pasado, en el 2019, ganamos un premio muy importante como mejor galería de la Feria Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba 2019. ¿Por qué cuento esto? Porque lo he analizado y me he dado cuenta que una de las formas que debemos aprender es a contar nuestros proyectos. No explicarlos, pero sí saber comunicarlos lo más fielmente posibles y totalmente convencidas de lo que hacemos. Este reconocimiento del premio a la mejor galería le da un valor simbólico a la galería, pero también le da un valor económico, por ejemplo, la obra de Osobuco, porque con la adquisición de las obras de Osobuco que han tenido los coleccionistas, ¿qué ha pasado ahí? Hay un valor simbólico que es la galería, hay un valor económico que hace que suba la apuesta, la obra de Osobuco, y entra a un circuito de colecciones. Hoy Osobuco está en las 3 mejores colecciones actuales de arte contemporáneo: Brusone, Amalia Amoedo Fortabat, Elizabeth Roggio, pero también nos ha pasado con la obra de Sol Didi, que está en las colecciones Trulls y Caputo, o Mauri Sarmiento, Welten y Dampira Quintero, o Flor Varas con Paola Iorio. Todos estos coleccionistas que hoy tienen en sus acervos artistas contemporáneos de Santiago del Estero. Entonces, volviendo al proyecto,
Queremos contarles a la espacialidad del proyecto que Mantera practica la ranchada y ama sus elementos. El altar popular, lo abigarrado, lo discontinuo, la justaposición, lo elemental, la sobrevivencia, la cumbia, el amor, bailar, la alegría, el techo de chapa y el piso alisado. Por eso puedo señalar las dicotomías y las jerarquizaciones en lo que se apoya un mercado del arte, al que vamos conociendo y apenas entrando. Entonces, ¿acaso es posible pensarnos por fuera de las totalidades? Es pensar que existe un sur sin el norte, es posible pensar a una mujer sin el hombre, al esclavo sin el amo, como dice Buenaventura de Sousa Santos. Libros de él que recomiendo todos. Los proyectos entonces deben ser pensados en vinculación con la comunidad. Como artista reconozco no solo un producto de la cultura, generar un proyecto como Mantera Galería, sino también quiero ser productora y constructora de nuestra realidad. Otro punto que quiero marcar es romper críticamente con esos white cubes, con esos cubos blancos. Tal vez no nos pertenecen y no nos van a pertenecer. Tenemos otras formas, otras dimensiones, otros conceptos. Ser autogestives. Tomarse el tiempo de pensar y recrear otras lógicas y formas por fuera de lo dominante y de lo hegemónico. Y seguir visibilizando la escena. Y no digo crear ni generar escena, digo visibilizar, porque nosotros ya existimos. Y seguir ficcionando un circuito comercial del arte, pero por sobre todas las cosas, construyendo sentidos para darle sentido a nuestras prácticas. Finalmente, ser autofestives. Cuando digo autofestives, sí, estoy hablando de la fiesta, de divertirnos por sobre todas las cosas. Porque cuando yo particularmente deje de hacerlo, me deje de divertir con Mantera, ese día se cierra el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Te cuento que desde Facebook están conectadas unas 23 personas. Les pedimos a ellos que hagan sus preguntas, escriben en el chat las preguntas que le quieren hacer a las chicas. Tenemos aquí personas que nos están escuchando desde Ceiba, Honduras, desde Catamarca, desde Buenos Aires, desde Puebla, México. Hay gente de Santiago del Estero, de La Banda, de Sumampa, departamento de Quebrachos, desde Buenos Aires, de Pinto, del Valle Guaycondo. Muchísima gente que también llegan sus mensajes desde el Facebook. De Aguafuerte Campos dice, ¿cuánta gente talentosa de arte? Amalia Martínez Gramajo también nos está viendo desde el Facebook y nos dice, hola, buenas tardes, qué placer tener estos espacios y colegas tan talentosas. Yoko Juárez nos dice, buenas tardes, qué bueno poder presenciarlo y hacer lo posible por este medio. Son algunos de los mensajes que tenemos desde el Facebook. Después, aquí tenemos una pregunta de parte de, también tenemos desde Miami, nos están siguiendo, ¿no? María dice, Claudia, ¿crees que pasa lo mismo con el arte de los pueblos originarios? Si pasa lo mismo... ¿Escuchaste? Sí, y pregunto si pasa lo mismo en cuanto a qué. Ajá. A ver, Claudia, si puedes aclarar un poquito qué es lo que querías preguntar con respecto a los pueblos originarios. Mientras tanto, Jorgelina González nos dice, ¿cómo es la relación arte-feminismo que planteas, María? Bueno, voy contestando a Jorgelina. Particularmente, a mí me ha pasado que durante un tiempo he estado como tomando una cierta distancia a lo que tiene que ver con las posibilidades que te da el arte. Porque el arte quedaba ya medio encerrado en un espacio bastante ceñido y fruncido. Entonces he empezado a ahondar por otros campos, y así me he ido encontrando con el feminismo,
al cual adhiero y me abrazo, porque es lo que me ha llevado a poder tener otra perspectiva con respecto, ya no al arte, pero sí a las prácticas artísticas y a lo contemporáneo. Entonces, sustentar, digamos, una práctica artística del feminismo me posibilita a mí pensar en las economías populares, por ejemplo. Pensar en que nosotras, digo, bueno, nosotras, y particularmente en qué términos y de qué formas voy a tratar con un artista, para generar la venta de una obra, para poner en visibilidad su obra. Entonces las prácticas son más afectivas, hay una curaduría que tiene que ver con determinados artistas, cómo sostener esa obra, cómo exponerla, cómo mostrarla, cómo venderla. Para mí particularmente que también circule es importante. La visibilidad de la escena se va a dar por la circulación. Yo hablo con el corazón abierto con todos los artistas que amo, que me parece que es un activismo ser hoy artista, porque no es poco militar desde el arte, y les digo, la obra debe circular. No el artista que estaba supeditado al trabajo y al laburo silencioso, callado, es una instancia, es un proceso, pero la obra después tiene que caminar, la obra tiene que expandirse y eso es generar escena. Entonces me parece que particularmente esa es lo que me ha dado el feminismo, esa activación. Y pensar que una obra no puede quedar cuando alguien, después pides una camioneta, juntas tus obras de la exposición y te las vuelves a tu casa, digamos. O sea, no sé si me hago entender, tiene que haber más posibilidades. Y hay que sacarse el prurito. Una tiene que vender y una tiene que, aunque ficcionar, la venta de la obra es posible. Es posible. Bien. Y me he dado cuenta en este tiempo que sí es posible y que hay comprador para todo el mundo, ¿no? Eso también es algo que me he dado cuenta. Hay comprador para todo tipo de obras. Bien. María, aquí Fernanda nos dice, buenas tardes, ¿puedes repetir dónde queda la galería, por favor? ¿Cómo? La galería, ¿dónde queda? Mira, la galería, nosotras tirábamos la manta ahí vendría a ser en la feria municipal de aquí de la banda, que queda en el predio de Ferrocarril. A ver, está entre la calle Besares y la calle San Martín. Ese es el predio del ferrocarril y ahí los sábados se tiran las mantas, se vende todo y nosotras tirábamos la manta y vendíamos obras. Obviamente que esa feria este año ha cerrado en marzo sin posibilidades. De hecho, hemos estado hace muy poquito ahí haciendo un video para el Museo Mamba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y realmente es increíble cómo está todo cerrado o casi abandonado, pero pensamos que después de todo esto va a volver a reactivarse. ¿Sí? Alejandro Lloca. Sí. Sí, seguir más, contanos qué están haciendo. Mientras tanto, un poco con lo que decía Marta, en concordancia con Marta, estamos trabajando una página con unos diseñadores que nos parece que es interesante, que entienden el concepto de mantera, y bueno, y próxima a salir. Bien. Alejandro Lloca nos dice, se me cortó la conexión con el video, si podrías mostrarlo, las fotos, y de qué propuesta de mantera, era de Mantera Galería, eso está preguntando. El video que mostraba el videíto. era... Aunque sí, sea sin sonido, si lo podés volver a pasar. Volverlo a pasar. Para que lo puedan ir viendo. Mientras tanto, te voy contando que lo puedas pasar, que también hay gente de Villa Ojo de Agua que nos está siguiendo. En el Facebook, Ledesma Alarma dice que grande María, tiene tan buenas energías por el arte. Saluditos desde Facebook.
Decime cuando lo tengas y seguimos. Ahora. Acá. Bien. Seguimos con algunas... Sí, 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 sí. ¿Algunas preguntas desde el Facebook? ¿Me escuchás, María? Sí, 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 escucho. Sí. Omar Eduardo Mancilla nos dice, ¿a qué le atribuyes, María, el fuerte lazo hacia la modernidad en el discurso de los actores culturales? ¿Por qué no se reconocen o se resisten a reconocer las prácticas contemporáneas y los espacios de reflexión alternativos? Las casas naves, primorosa preciosura, etcétera. Bueno, a mí me parece, y ahí hay que, es largo. Primero decir que es largo, pero quisiera decir, con Omar siempre hablamos, ¿no? Y hay una instancia en la que yo siempre me quedo tildada y que siempre pienso que las escenas se van sucediendo y cuando la historia está contando una historia, es pasada, o sea, ya sucedió. También siempre hablamos con Omar y hay como, para mí hay una gran referencialidad con un tipo de búsqueda continua de otros formatos. El cubo blanco, y esto que estaba hablando anteriormente, los white cubes, que son como los que dan nacimiento a la contemporaneidad y a las muestras y a las exposiciones, sería como muy colonialista traerlos para lugares como estos. Primero porque no sé si podríamos, particularmente hablo de mí, ¿no? No creo que yo pueda sostener un formato de galería, o si Santiago se bancaría la existencia de una galería como Ruth Benzacar, Cecilia Caballero, Gachi Prieto, que son galerías que cotizan en dólares, un poco lo que decía Marta, ¿no? Entonces, creo que Santiago no, porque todavía no hemos, así como tenemos escena, no hemos generado esto de generar ni coleccionismo, ni siquiera compradores de arte. Entonces, hasta que podamos pensar en que si te compras una cartera de Juanita Jo a 20.000 pesos, no sé cuánto están ahora, el año que viene, si la quieres vender, la vas a vender a 15, a 10, a 12, porque ya la has usado un año entero. Y el arte, si uno lo piensa en términos capitalistas totales y en términos de objeto artístico con un capital económico fuerte, lo que hoy has comprado a 12.000 pesos, 15.000, ese artista se está profesionalizando en el momento en que vos le compras una obra y en el que la galerista hace todo un trabajo que es decir, miren, tal obra la tiene tal coleccionista. No es poco decir que Brusone o la colección Fortabat los tengo a Osobuco, o la colección Truls o Rogio a Soldivi. Digo esto porque son como necesarias esas otras vueltas, esas otras formas, y la modernidad, la historia a quedarse por ahora, creo que en el rum rum de lo que sabemos y lo que conocemos, y estas otras formas que todavía no sé si pueden señalarnos como formas artísticas. No es una galería que tenga paredes la mía, ¿no? Simplemente es una manta, un espacio, tirar la obra, porque literalmente, o sea, si hay una curaduría en eso, sí, hay un posicionamiento político y también poético, sí, vinculamos ese lugar, pero también es cierto que en la acción, en la performatividad de la acción, nosotras tiramos la manta y nos vamos a vender obra de esa manera. Entonces, claro. Bueno, espero haber contestado en algo. Mira, María, seguimos aquí con
con otra, justamente Mónica Giangreco nos está diciendo que destaca un modo no convencional de dinamizar la circulación del arte. Yo adquirí un perro en Funda de María, en una muestra de la Casa Argañarás Alcorta, pagando con alimentos no perecederos que figuraban como precio, ¿no? Silvia Stransich nos dice que hermosa descripción de la banda, cuando hablabas de cómo era la banda. También nos dice que bueno pensar y hacer arte en el territorio que describe y no en la eterna élite. La misma persona, ¿no? Silvia. Amalia Martínez Gramajo nos dice, excelente, me sugiere que la fiesta es el accionar motor de la circulación. Joana Juárez, un saludo a todas las personas que están conectadas, soy de la banda, interesante tu proyecto, pero en sí me gustaría saber si alguna vez se podría plantear un proyecto que junte a artistas santiagueños en ciertos sectores de la banda para realizar murales y rejuvenecer ciertos lugares que necesitan hablar por su parte artística. Joana Juárez. Sí, dos cositas mínimas. A Moni Giangreco, un cariño gigante, la quiero un montón. Ella es una de mis compradoras de mi colección, bueno, en un momento hacía muchas cosas en hule, en plástico, y tenía como un montón de objetos hechos en este material, y me estaba mudando de casa. Entonces tenía kilos de obra. Y también tenía un pequeño presupuesto porque me estaba yendo a vivir sola. Entre el poco presupuesto que tenía y el kilo de obras que no había circulado o que habían circulado en muestras pero nadie comprado, entonces me pongo a pensar cómo podía resultar. Y el proyecto era justamente eso, era convertir, era como un conversor de la obra de arte por alimentos no perecederos. Y también era una acción como de señalamiento, ¿no? Es como decir, bueno, mira, un artista visual tiene que hacer este tipo de cosas para sobrevivir y tiene cierta edad y se está yendo de la casa paterna y necesita, entonces es como también visibilizar, así como hoy muy fuertemente visibilizo y me visibilizo como trabajadora del arte, también esta es una manera también de señalar, digamos, ¿no? La situación del artista, bueno, y ahí ocurren otras cosas, porque por ejemplo hay gente que dice, bueno, pero por lo que veo, un artista es artista en un tiempo determinado porque durante su vida o es docente o es tallerista o se gana la vida como empleo público. Y a mí me parece que cuando nos atraviesa ya el arte de alguna manera, yo particularmente, y creo que nos pasa mucho, no creo, primero pienso que la docencia es parte, la pedagogía del arte, o sea, esto de pensarnos en arte, también estamos haciendo una pedagogía del arte que es parte de tu trayectoria artística. A pesar de que por ahí no estés ejerciendo de maestra, profesora en una institución. La pedagogía del arte la ejercemos, sí o sí. Y por otro lado también pienso que cuando te atraviesa el arte de una manera tan contundente y sabes que esto es lo que quieres para tu vida, y no sé si hay como de tal a tal hora soy empleada pública, de tal a tal hora cuando pinto soy artista. Creo que ya la integralidad en tu forma de pensar, de actuar, de ser, de militar, yo milito el arte y lo hago en mi escuela, con mis compañeras, lo hago, bueno, lo he hecho durante muchos años con mi pareja, que la tenía podrida, cansada, agotada. O sea, creo que esto es parte de la sobrevivencia del artista, ¿no? Es estar todo el tiempo y en el fragor. No somos, Mira, aquí no nos desvinculamos, es la integralidad. Alicia de Lorenzo nos escribe, dice los estudios de Tandil para agradecer al Centro Cultural el esfuerzo para la difusión de las artes y los artistas de Santiago del Estero. Te cuento que aquí está Claudia, la que nos hacía la primera pregunta, y nos dice que me refería
a los dos contextos comparados por lo expuesto por Marta, en principio, digamos, y lo expuesto por vos, en cuanto a que pierden el valor por el contexto en donde se los produce, y el concepto de arte que tienen los que exponen en grandes galerías de prestigio se vuelve como confusa en territorios más pobres, si se puede decir. Eso es lo que nos quiere decir Claudia. No sé si Marta quiere decir algo, o María, alguna de las dos que le quiera responder, porque es una pregunta, digamos, para las dos. No sé si alguna de las dos, o María. ¿No se Bueno, mata? sí. Bueno, mira, Claudia, ¿no? ¿Claudia es tu Claudia, nombre? sí, Claudia. No te puedo ver, pero primero decirte que es muy interesante lo que planteas y que yo soy, creo que tengo ya casi un fanatismo, que seguramente lo has escuchado nombrar, se llama Ticio Escobar, es un filósofo del arte, es increíble. Y en cuanto a esto, a esta línea del arte popular, del arte originario, yo diría que si puedes entrar a lo que es el Museo del Barro en Asunción del Paraguay, y cuando se levante la pandemia, no estamos tan lejos y podemos llegarnos, es increíble. Yo creo que pensar en un arte popular contemporáneo es pensar en el Museo del Barrio. El Museo del Barrio tiene esa, ¿cómo decirte? La flexibilidad que te da una obra contundente, como es la obra de artistas originarios, y te da la contundencia, por ejemplo, en diálogo con un artista que también amo, Centurión, no sé si lo han escuchado nombrar, pero en esa simbiosis, en esa unión, en esa mezcla, muy inteligentemente Ticio Escobar ha podido de alguna manera caminar hacia el posicionamiento de aquello que está en el borde, que ni siquiera alguien mirando puede decir esto es arte contemporáneo, es artesanía contemporánea, es artesanía originaria, es arte originario. Entonces es increíble lo que hace Ticio. Y bueno, yo tengo un libro por acá, que para mí este libro, que se llama El arte fuera de sí, es mi libro, creo que lo he leído, no sé, 42 veces, porque creo que aquí está la respuesta a muchas cosas, como por ejemplo esa, ¿no? De pensarnos en cómo dejamos de sacar el rótulo, cómo dejamos de demarcar, de decir esto es tal cosa, y empezamos a tener como otras experiencias con respecto al formato de las prácticas artísticas contemporáneas. Yo súper recomiendo a Ticio Escobar, aparte que si no pueden conseguir los libros, él tan generosamente hace conferencias y todas están subidas a YouTube. Bien. Marta, nos gustaría saber tu opinión, si quieres agregar algo de lo que dijo María. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. O a la opinión con respecto al arte popular o al arte, no sé cómo preguntaba esta joven señora sobre el arte, ¿cómo era la opinión? ¿Querés que te lo vuelva a repetir? Sí, bueno, no lo estoy encontrando, pero creo que opinaba aquí, de los contextos, hablando del tema del arte, sí, de los territorios más pobres. Quería decir que con respecto al arte popular también tiene sus espacios de difusión y de venta, como es el mercado de artesanías, tradicional de artesanías en la Argentina, el Museo José Hernández, son lugares donde se exponen, se dictan cursos sobre textiles, telares, cerámicas, distintas cestería, distintas expresiones del arte popular, si se quiere llamar. Aquí tenemos el ejemplo de la cestería, que es Termas de Riondo, que es la que nos ubica en el mapa
de las artes y de las artesanías, así que sin hacer ningún tipo de disgregación de la diferencia, porque antes en los libros estaba nominado como de las artes mayores, las artes menores, no. Aquí se trata de las artes en general y de los oficios, porque también es un oficio ser pintor, ser escultor es un oficio, requiere técnica, requiere conocimientos, requiere prácticas. Entonces creo que las artes no las pongamos en distintas categorías, sino que creo que tiene que ser considerada una obra de arte por el solo hecho de ser original, realizada por una persona que es artista. Entonces, para exposición tenemos muchos lugares. Y el mercado de arte también genera esos espacios, ¿no? En general las ferias de arte para visibilizar a todo ese trabajo de toda esa gente. Sobre todo, si hablamos de los pueblos originarios, sería un lugar donde su obra se pone en valor como corresponde. Entonces, deja de tener ese valor intrínseco, ese valor vacío de un quehacer de una persona determinada. Entonces, creo que el contexto también ayuda a que esa obra se valorice como corresponde. Bien, Marta, ahí nos dice Claudia, sin duda, Marta, que es así, porque yo pertenezco a una comunidad indígena y somos creativos por naturaleza, pero la realidad es otra lo que nos está diciendo Claudia. Seguimos aquí, Guido Roldán, hola, de la supuesta grieta entre mujer, hombre, ¿causaría la visibilización de un matriarcado económico? Y si es así, ¿el capital cultural es lo intenso como para sostenerlo? Seguramente debe ser, Guido, la pregunta para María que hablaba. Creo que es así. ¿O Marta, tienes algo para decir? No me parece que haya una grieta, ni hablamos de matriarcado, es la posición de la mujer también en una posición de dirigencia, o sea, creo que la igualdad pero en el sentido que se refiere María del feminismo, sí, bueno, es darle valor justamente en posiciones, perfiles que antes tal vez no lo ocupaba la mujer, ahora ocupa un rol preponderante. Y bueno, lo vemos desde las familias también, a veces que mujeres son sostén del hogar, el único sostén, así que, bueno, creo que no me gusta hablar de grieta porque no creo que haya una grieta, pero bueno, el pensamiento es de cada uno. Vamos a ver qué piensa María. Hola, Guido. No te veo, pero sé que estás como el sol, aunque no te veamos. Guido, querido, a mí hay cosas que me parecen que las mujeres podemos de alguna manera, tenemos a ver, voy a empezar. Yo adhiero al feminismo porque creo que con el feminismo he aprendido a poder atravesar situaciones muy complejas en donde la mujer tiene una desventaja. No soy madre, pero si me pongo a pensar en las artistas que tienen una determinada edad como yo, que hemos pasado los 40 años, pero a eso se les suma que también tienen hijos, y a eso se les suma que las exigencias son muchas a nivel laboral, entonces pienso que estamos como en situación de desventaja, por el solo hecho de ser mujeres. No tenemos los tiempos, no tenemos los recursos, hay otras formas, hay otras formas de ir, ¿cómo te puedo decir? Como tapando agujeros, bueno, voy a hacer una muestra y estoy 7 años pintando para que después ir a mostrar y después no sé qué hago con lo que hago. O sea, hay una situación en que las mujeres nos encontramos y que a mí particularmente sí me preocupa y trabajo por eso y para eso, ¿no? Y por otro lado, sí, no creo que sea un matriarcado. Hoy, no sé si existen otros espacios que tengan relación arte, circuito comercial. Hoy creo, no sé si es casualidad o qué, que estamos con Marta gestionando estos espacios.
Particularmente yo lo hago desde una curaduría afectiva. Con esto no me voy a hacer rica, con esto, no sé, ojalá que las artistas que pasan por... Siempre digo, y eso también tiene que ver con mi forma de ver el mundo también del mercado del arte, que mi galería es una ficción. Mi galería va a servir para visibilizar al artista, al artista, y obviamente que yo no tengo ni espalda económica ni trayectoria como para poder sostener y profesionalizar la carrera de un artista. Pero en esto que venimos andando y transitando, que tiene que ver con las ferias, con muestras en articulación con otras galerías como la Galería Subsuelo en Rosario, como otra feria que ya va por la 6ª edición, por las ferias MAC, por otras invitaciones que nos llegan. ¿Qué va a pasar? Con toda seguridad, estas artistas, que de hecho no voy a dar nombre, pero una de las artistas tiene hoy una posibilidad de un contrato con una galería a partir de haber estado en Mantera Galería. Y nadie les puede decir, no, ¿cómo te vas a ir de la Galería Mantera? No, la Mantera hoy tiene que ser la posibilidad de visibilización de los artistas a otro nivel regional, nacional y por qué no internacional, y de alguna manera trampolín para que te vayas a otra galería, con otros recursos, con otras formas, y la pelees desde otro lugar. Entonces, esa para mí es la curaduría afectiva. Bien, te cuento, te cuento que aquí Alejandro Yoca nos está escribiendo también y nos está diciendo: Santiago es una economía que se está incorporando tardíamente al mercado capitalista internacional. Es una cuestión de tiempo que la demanda de arte crezca en el mercado local y se vincule con la demanda nacional e internacional. Creo que el colectivo de arte tiene una buena perspectiva en cuanto a vivir de su trabajo, ¿no? Con la historia pasa lo mismo hoy. En Santiago es una provincia con mucha historia. Sin embargo, los que producimos contenidos de la investigación lo hacemos en los ratos libres. En realidad, vivimos de la docencia y de la creatividad accesoria, dice, ¿no? Nos cuenta Alejandro Yoca. Aquí tenemos un saludito, pero como no está, hay un hombre, Nid, no sé bien quién es, dice: amiga querida, bella por sostener los proyectos comunitarios artísticos, más fiestas, menos desigualdades. Adela es para Martita Hamann: felicito por la continuidad de mostrar el arte en Santiago siguiendo los pasos, ¿no? Omar, Eduardo, seguimos con Omar, nos dice que el arte es una artesanía desesperada. Paula Rojas nos dice: buenas tardes a todos, interesante presentación de grandes gestoras locales, celebro sus acciones e intereses por el arte provincial. Pregunta para ambas: hoy, en la actualidad, reflexionando cada una de sus galerías, ¿podemos hablar de la existencia de un mercado del arte en la escena local? ¿Existe el coleccionismo en la provincia? No sé cuál de las dos quiere empezar. Marta. Pido la palabra. Buenas tardes, sí, muy buena la pregunta, la reflexión de Paula, en cuanto que, por lo menos desde mi experiencia, de nuestra experiencia con mi hija, que estamos hace 2 años y un poquito más, con la apertura de un local, al tener un local a la calle, es como que es un lugar muy comercial, a la vuelta del mercado Armonía, entonces estamos hablando de mercado. Y vemos, sí, que transitan al principio no se trata, después cuando, bueno, la gente ingresa, hay gente que noto que tiene como timidez, después se van animando, ingresan, preguntan de qué se trata, qué obras están expuestas, entonces, bueno, vamos explicando que se trata de artistas que trabajan en la provincia, algunos que viven en la provincia, otros de otros
de otros lugares, de otros países que viven en Santiago y trabajan y hacen su labor aquí. Entonces veo que hemos tenido, digamos, desde el aspecto comercial, sí veo que hay porque la gente está comenzando, o siempre lo ha sido, nada más que ahora es la experiencia que estoy viviendo. Siento que la gente sí aprecia la labor del artista, adquiere obras, no sé si hablamos de coleccionistas, pero sí Me parece que se nos fue Marta. María, ¿querés seguir hasta que podamos tener conexión con Marta? Sí. Coleccionismo no. No, digamos, el coleccionismo, Santiago, te la debo. Ahí está Marta. hay gente que está adquiriendo obras de determinados artistas porque quieren tener en su propiedad o en su morada, en su vida, esas obras las cuales aprecian. Entonces creo que la gente también está cambiando los parámetros de consumo. Pongo un ejemplo que nos ha pasado, un ejemplo muy común. Sabemos que los negocios en general tienen listas de casamientos, por ejemplo, sobre todo los negocios de electrodomésticos, los negocios de turismo, o que se estila que se hace un depósito o se compra un electrodoméstico, por decir. Y nosotros nos ha pasado con gran sorpresa y con muy amablemente adquirir obras de arte para hacer un presente, un regalo, por ejemplo, de casamiento. Nos ha tocado regalos de cumpleaños, de aniversario. Entonces, creo que la mentalidad de la gente está cambiando. Falta mucho todavía. El poder adquisitivo tampoco es muy alto. Entonces, bueno, vemos que no nos queremos ni comparar con otros lugares, porque Santiago es Santiago del Estero. Estamos aquí. Sí nos gustaría tratar de salir de los límites y llevar la obra a otros lugares o a otras ferias para que justamente se conozca el quehacer artístico de Santiago. Pero bueno, creo que estamos empezando, estamos en un buen camino. El tema del e-commerce también sí he notado que nos ha beneficiado, es muy trabajoso, sobre todo para el diseño gráfico, porque es otra especialidad también. Pero está bueno porque la gente lo ve, entonces se prende esa luz de la intriga, del querer saber, del querer ver. Bueno, ven la obra por internet, pero después también pueden venir dentro del horario que está permitido actualmente. Así que bueno, creo que vamos para adelante y creo que María también, con su galería, estamos siendo pioneras en, bueno, ponernos al frente de algo que me parece importante, que sobre todo eso, el quehacer artístico, la obra y el artista, para que sea valorado como corresponde. Así que bueno, en ese camino vamos, creo. Gracias. María. Sí. Coleccionismo no. El coleccionista, he tenido la oportunidad de hablar con algunos, y el coleccionista, primero que es un obsesivo de tener la obra de arte que busca. Es increíble. Brusón, un día estábamos justamente ahí en la feria MAC, y él comentaba, la obra que busco tiene que de alguna manera continuar el relato del cuerpo de obra, el que yo vengo haciendo desde, o sea, de su acervo, que lo viene haciendo de los 90 para acá. O sea que lo que él pretende es, y por eso busca, y está todo el tiempo relacionado con artistas jóvenes, que él decía en un momento, la obra que compro, empezaba comprando obra de los 90 cuando los artistas tenían entre 20 y pico y 30 años. Hoy esos artistas ya tienen más de 40, 50.
y ahora sigo comprando obras de gente que ha nacido en los 90, porque parece que es una década que a él básicamente le interesa tener un coleccionismo, y de hecho es la mejor colección que tiene la Argentina en artistas, de artistas de los Rosa Light, que es quienes han marcado un hito dentro de lo que es el arte contemporáneo de los 90 en Argentina. Así que me parece que ese tipo de coleccionista todavía no lo tenemos. ¿Tenemos compradores? Sí. Hay un comprador. Hay un comprador, pero es un comprador también un poco reacio a hacer a comprar algo por el hecho de saber que va a convivir con esa pieza. Entonces, también hay algo que se llama pedagogía, hay algo que se llama como educar a ese comprador. También hay un poco de poder sostener artistas, y también en esto de profesionalizar. Entender que si vos te compras hoy una obra y que no se necesita mucho dinero, y que las galerías de arte también trabajan, y no lo digo por mí o no sé si Marta, pero hay otras galerías que son a nivel regional y a nivel nacional, que también trabajan por cuotas. Entonces hay una posibilidad de acceder a una obra y saber vos que apenas te llega a tu correo la certificación de obra, eso ya tiene un 25% más del valor con la que vos la hayas adquirido. Tener una Justamente, obra, sí. sí, María, disculpa, justamente hay una consulta, dice, hay ahora 12 para las obras de arte, nos está diciendo Guido Roldán desde el Facebook. ¿Existe la hora 12 en el mercado del arte? Justo lo que estás hablando de las cuotas, por eso te hago la pregunta, perdón. Guido querido, existe el ahora 12, existe te la voy pagando de a poco, existe el trueque, existe las formas todas, porque la obra tiene que circular. La obra no es una zapatilla. Entonces, pero hay unas formas por las cuales uno puede acceder, que tiene que ver también a que es un objeto, y como tal puede entrar en estos sistemas de la hora 12, de las 6 cotas de Z de naranja, de 3. Entonces, hay formas de poder adquirir, sí. Y no lo digo por nuestras galerías, pero sí lo digo por las ferias de arte. Por la Entran feria. en ferias virtuales. Hay obras increíbles que suponte, tienes un pequeño presupuesto, tienes unos 10.000 pesos. O por ejemplo dices, no voy a ir de vacaciones porque parece que la pandemia sigue y hasta abril no hay vacuna. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ponga mi pelo pincho, y lo que me iba a gastar para ir a Carlos Paz o a Mar del Plata, 12, 15.000 pesos compro, y puedes acceder a obras increíbles de 4.000, 5.000, 10.000, 12.000 pesos. Así que me parece que es una muy buena opción, porque es increíble poder vivir, la vida se te hace bella cuando puedes estar abrazada todos los días a la obra que te ha gustado, porque sabes que en esa obra está implícita y explícita una persona que la ha hecho, y vos poderla tener. Yo tengo una pequeñísima colección, y la amo, y la miro, y la deseo, y siento mucho placer, porque son los objetos que me acompañan y que me hacen muy feliz. Bueno, ya estoy diciendo mucho, pero más o menos eso es lo que siento cada vez que veo mi pequeña colección. Bien, Mari. Aquí Alejandro Lloca nos está diciendo que es destacable también la acción del Estado para visibilizar y estimular el consumo del arte y de todas las manifestaciones de la cultura santiagueña. Hay que debatir y escribir sobre la cultura de Santiago para poder dimensionar cuánto se ha crecido en este sentido. Felicitaciones a los organizadores por sostener este espacio diverso, abierto y participativo. Omar Eduardo Mancilla, te amo negra querida, es bello escucharte.
Mónica Miranda desde el Facebook nos dice, hola mi profe Hamann, saludos también a María Rocha. Seguimos, Carla Acosta nos dice, me gustaría contactarme con Marta, soy santiagueña, artista que reside en Miami. Si se puede conseguir su teléfono, con Marta querían contactarse. Roberto Berlé, del Valle de los Flores, nos dice, celebro la existencia de estos espacios diferentes para visibilizar la diversidad del arte de nuestra provincia. María Sol, coincido con tu visión, María, de lo que nos cuesta a las mujeres madres sostén del hogar, el desarrollarnos y vivir del arte. Cuesta, pero no es imposible, nos dice Marisol. Y Guido Roldán nos sigue diciendo, el contemplador del arte termina la construcción o creación de la obra de arte. Esos son los mensajes que tenemos por el Facebook. Adela Cherit, ¿puede hablar de los rasgos de personalidad que caractericen al artista santiagueño? No sé cuál de las dos quiere hablar. Adela, ¿puede hablar de los rasgos de personalidad que caracterizan al artista santiagueño? ¿Quién es la primera que quiere dar una opinión? ¿Marta? María te está tirando así como... Bueno, María, después que hable también de otras generaciones. Yo me quiero referir a las generaciones anteriores, por lo que prácticamente lo que vi, lo que he vivido aquí en mi casa, nuestros artistas, digamos, que he nombrado y he mostrado algunas obras, tenían la impronta de retratar el paisaje santiagueño, a las personas santiagueñas, la flora santiagueña, la fauna santiagueña. Se ve que estaban muy imbuidos, que creo que fue también una corriente del arte nacional en las décadas del 30, 40, 50, de plasmar justamente eso, el tipo, el biotipo sería de Santiago del Estero, de su flora, de sus paisajes, de su fauna. Creo que esa es la imagen, que es lo que vemos en el arte de esos primeros artistas en Santiago del Estero. Más adelante ya llegan, a partir de la década del 60, otra mirada más moderna, más abstracta, más cubista, con otros artistas. Y ahora en las nuevas generaciones también tienen otras miradas, otras formas de pensar, otras formas de vivir. Así que creo que eso me gustaría que María haga un panorama de lo que actualmente considera que es el estilo del arte del artista santiagueño, ¿no? Gracias. Bueno, personalidades que caracterizan. A mí me parece conmovedor, sí, es conmovedor, seguir pensando en que las prácticas artísticas pueden sostenerse desde donde hoy nos paramos, ¿no? Que es esta incertidumbre, el no saber cómo comprarte un pomo de témpera en vez de no sé qué cosa, de pagar o de poner la guita para pagar algo de tu casa, cómo hacer para revelar una fotografía. Estas preocupaciones a mí me acongojan y siempre pienso que no existe un arte malo, un arte feo, un arte lindo, un arte bello, o sea, no existen esas categorías. Existe para mí la posibilidad de saber que estás haciendo de tus prácticas artísticas un sentido a tu vida. Y en ese punto creo que los artistas de Santiago somos de tener toda la energía y la fuerza, ir muy para adelante, ser muy arriesgadas, muy arriesgados. Y otra cosa que también me doy cuenta que es un límite ahí extraño, que tiene que ver con la demasiada humildad, ¿no? Y en esa demasiada humildad por ahí nos volvemos como muy pedidores de permiso, muy desconfiados desconfiados de los espacios que tenemos que tomarlos, porque están ahí, porque son nuestros. Recién hablaba Ale de Yoca, planteaba que el Estado tiene que
el Estado tiene que ser mediador, el Estado tiene que cumplir el rol de mediación, porque los artistas necesitamos de alguna manera programas que vayan a sostener, a mover ese avispero para que realmente la escena se visibilice y que cuando nosotras vengamos a decir a nuestras casas, quiero ser artista plástico, artista visual, quiero ser pintora, fotógrafa, quiero ser bailarina, quiero ser músico, tus padres no te vengan y te digan, vas a morirte de hambre, ¿no? Como es eso, básicamente hay que ir generando eso, el mal llamado estatus, ¿no? Pero no por un estatus económico, sino que los artistas podamos empezar a dejar ese lugar y muchas veces hasta anónimo, y de pasar desapercibida, porque bueno, en pos de no decir que vamos a estudiar, que queremos ser esto, que queremos ser lo otro, que queremos profesionalizarnos por ahí, porque ya hay una tendencia a decir, pobre, este se va a morir. Entonces, me parece que eso es lo que tendríamos que superar y por lo demás somos increíblemente batalladores y ponemos ahí con todo y eso me parece increíble y humildes. Eso es lo que no hay que perder, la humildad. Paula Rojas nos dice muchas gracias, felicitaciones y cariños a las dos. Desde el Facebook, Mónica Giangreco nos dice excelente Marta y María, dos mujeres fuertes que dinamizan y enriquecen de modo diverso la escena artística actual. Muchas gracias al Centro Cultural. Aquí hay un mensaje también, Remolacha dice, hola, existe el comercio del arte de las primitivas civilizaciones y volvemos a esas prácticas porque se desdibujó las hegemonizaciones. Apareció la autogestión, nos dicen desde el Facebook. También tenemos, muchas gracias por la posibilidad de escucharla, excelente exposición, muy lindo lo que nos hacen saber. ¿Algo para decirnos ustedes? ¿Tienen algún mensaje para dar? Ya estamos ya con las últimas. Nadia, Puente Dura, hermosas mujeres, Marta y María. Un mensajecito para los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Verónica Valeria nos dice, felicitaciones a Gachi y Marta. ¿Sienten que hay apoyo desde el Estado? Ahí la última pregunta, vamos con la pregunta de Ver. ¿Sienten que hay apoyo desde el Estado? Bueno, en cuanto a la gestión de la implementación de la Galería de Arte, sí, si vamos a pedir, a recurrir, sí lo vamos a tener, estoy segura. En cuanto a lo que hablaba hace un momentito María, del tema de ser artista, habla del tema de los padres, de incentivar, de estimular. Yo desde mi lugar he tenido total libertad en cuanto a mi familia y creo que también a mis hijos les he inculcado eso. Han elegido otras formas de vida o de trabajo posiblemente, no sé, pero creo que todos han sido estimulados en eso, ¿no? De que no tengan vergüenza y que los padres crean en los hijos, crean en las posibilidades. Y se dice, quiero tocar la guitarra, bueno, tocar la guitarra, quiero tocar la batería, bueno, si se puede, por supuesto, dentro de los medios y los recursos que se puedan tener. Pero es muy importante la tarea educativa y eso me avalan varios años de docencia mucho y sobre todo en el sentido de que la educación artística tendría que ser el eje y el motor de todas las demás asignaturas, porque empezando desde la matemática necesitas la ciencia, necesitas la química, la física y las demás. O sea, debiera ser el eje transversal, como decíamos en las planificaciones, que yo ya estoy jubilada como docente, pero realmente la educación artística es muy importante porque educas el ojo, la mirada, el corazón y la mente. Entonces, así logras que la sociedad pueda valorar realmente el quehacer artístico, ¿no? Y de la importancia que tiene para todos, más allá de lo económico, de lo político, de todo lo demás.
la importancia que tiene, porque es lo que representa y es lo que distingue a una sociedad, creo. Además de otras especialidades, obviamente no vamos a dejar atrás las demás, ¿no? Como medicina y otras más. Pero el quehacer artístico distingue a una sociedad. Los estudios antropológicos y todo se basan en el quehacer artístico, o sea, encuentran en los restos, no soy historiadora ni arqueóloga, pero los restos está visto que los arqueólogos estudian y saben todo de una sociedad por sus manifestaciones artísticas. Así que bueno, agradecer, para terminar, agradecer al CCB, a ustedes, a vos por tu coordinación excelente, y a María por que estamos en el mismo baile y podemos bailar cuando ella quiera. Así que bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado y las hermosas palabras que hemos recibido. Muchas gracias. Bueno, también María. me toca... Sí, decime, Anita. No, te daba la palabra. Bueno, agradecer también, no me estoy acordando de la pregunta, pero ¿había pregunta? No, perdón, me perdí. Lo que nos decía que si les parecía que estaba el Estado presente, apoyo del Estado, pero ya, David, perdón, sí. Verónica Valeria nos preguntaba eso. Sí, me parece que sí, pero también creo que hay que generar estos programas de mediación para que otras cosas también vayan ocurriendo y estos cambios se vayan sistematizando. La visibilidad de un programa que visibilice artistas me parece que también es posible. Y en otra instancia también contarles que en esto de que yo me planteaba y me posiciono políticamente como una trabajadora del arte, contarles que existe un tarifario que se está un poco como corriendo por todas las provincias a partir de una asociación de artistas autoconvocados. Lo que se está proponiendo es que existe un tarifario porque todo lo que vos llamas, es como un lema, que todo lo que la persona llama amor al arte es porque no se está reconociendo un derecho laboral. Entonces, en este tarifario va a haber los montos que tendríamos que cobrar, a los que tendríamos que acceder, los artistas por hacer una muestra, por hacer una conferencia, por hacer una charla, por hacer una visita guiada, entonces es una forma también de que se visibilice el trabajo, y esa es la función también del Estado, reconocernos como trabajadores del Estado, trabajadores del arte, que el Estado pueda reconocernos como tal. Bien, aquí tenemos, gracias a las dos, muy interesante todo, saludos desde Buenos Aires. Eve Medina nos dice desde Buenos Aires felicitarles, excelente esta clase de arte. Mauricio Sarmiento nos dice, hermosa María desde el Facebook, el arte y la vida ligada, coherente, consecuente, dice. Carla, excelente las dos, felicitaciones por inculcar el arte desde sus lugares. Después nos dicen, Amalia Martínez Gramajo, somos marca de identidad y es difícil que no logremos sostener la producción. Es algo innato y debemos seguir generando espacios de arte gracias a las dos mujeres que hoy ponen la mirada en los artistas santiagueños. Besos, excelente. Joco Juárez, excelente y muy bello lo que organiza el Centro Cultural y llegar a los medios para poder presenciar a artistas encargadas de esta conferencia y por cómo llegan a sacar dudas de las personas presentes aquí. Saludos a todos. Bueno, una vez ya formuladas todas las preguntas, agradecemos a las profesoras María y Marta por sus disertaciones y a todos ustedes por habernos acompañado durante estas jornadas destinadas a desarrollar aspectos del arte en Santiago del Estero. Y por último, los invitamos para el próximo jueves, 1 de octubre, a las 18:30 horas, para la conferencia Aportes del Quichua en Santiago del Estero, a cargo del señor Luis Garay, en el marco del ciclo El folclore de Santiago del Estero, charla que debió ser reprogramada por inconvenientes técnicos. Nuevamente, gracias y buenas tardes.